Gracias, buenos días, gracias Alejandro, gracias a Gasnova por invitarme a este hermoso país y por invitarme a este gran evento. Voy a irme lo más rápido que pueda porque para mí, creo yo, lo importante va a estar precisamente en la última presentación. ¿Se oye? Sí, gracias. Bueno, somos un país de 120 millones de personas, entonces tenemos una infraestructura grande, somos grandes empleadores, vendemos 8.400 millones de dólares al año, eso es más o menos igual a 8 millones y media de toneladas al año. Tenemos grandes proyectos todavía en construcción, somos más de 400 empresas con casi 1.200 plantas alrededor del país y tenemos pues también una infraestructura importante en términos de refinerías, 6 refinerías que ahorita están trabajando a medio pelo, esas 6 refinerías son de Pemex. Tenemos también 11 centros procesadores de gas natural, como ustedes saben, dependemos de las refinerías y dependemos de los centros procesadores de gas para poder obtener nuestro gas LP. Tenemos 33 terminales, 20 son de Pemex, 13 son privadas. En esas terminales van nuestros trailers y sacan el gas para poder llevarlo a nuestras plantas y luego pues tenemos más o menos un parque de 20,000 camiones, alrededor de 20 millones de cilindros y de esos 20 millones de cilindros son mayoritariamente tanques de 20 kilos. Tenemos un parque de como de 12,000 autotanques y esto es importante, hacemos 1 millón de servicios al día, todos los días en todo el país. Tenemos también una vasta infraestructura de estaciones de autogás, son alrededor de 3.200 en el país. Somos, después de la gasolina, la mejor opción para el gas vehicular. Entonces, tenemos 740,000 toneladas por mes, que es lo que más o menos vendemos todos en el país, y mayoritariamente es el uso residencial. Aquí, gas natural, contrario a lo que sucede en Colombia, gas natural tiene más o menos entre el 5 y el 7% de participación residencial y entonces la diferencia que tenemos entre nuestro 80% y el gas natural es uso de leña y al ratito les voy a explicar por qué tenemos tantos hogares que usan leña en el país. Otra cosa que nos caracteriza es que, contrario a lo que sucede en Estados Unidos, que explicaba Adrián en la sesión anterior, nosotros usamos el gas para calentar agua y frijoles y tortillas. Entonces, creemos nosotros que está cotizado muy alto, sin embargo, pues es la política energética de nuestro país. Este es el consumo por cada una de las regiones del país. Aquí ustedes van a poder ver que está muy concentrado el consumo en el centro occidente. Esto tiene que ver también con la cantidad de población que existe. Aquí está obviamente la Ciudad de México y pues están los estados circunvecinos. Muy probablemente solo en la Ciudad de México y los estados de alrededor estamos hablando que está el 30% de la población. Y luego aquí en la zona de occidente pues probablemente tengamos otro 20% más. Entonces se nota claramente que el consumo grande está en estas áreas poblacionales. Hablaban hace rato de por qué hay tanto gas natural aquí en Colombia. En México no tenemos gas natural precisamente porque es zona sísmica. Entonces todos los mexicanos le tenemos miedo a que en un temblor se abra el ducto. Y entonces nuestro combustible es un combustible mucho más seguro en términos de sismicidad. Y es por eso que el gas natural también ha tenido muchas dificultades para poder crecer en el mercado doméstico. Por lo tanto, es la infraestructura que tenemos de ductos. Ustedes pueden ver aquí este ducto, que es un ducto de 1.600 kilómetros, es un ducto de Pemex y es un ducto que va desde Pajaritos, que es un puerto de entrada, el más importante de Pemex, y que cruza prácticamente todo el altiplano que le llevamos nosotros hasta el occidente del país, precisamente cerca de la ciudad de Guadalajara. Pasa por la Ciudad de México y este ducto, por lo tanto, es
la infraestructura más importante de Pemex y del país en términos de gas LP. Tenemos un ducto privado, y este ducto privado es de alrededor de unos 300 kilómetros, y este ducto privado implicó una inversión más o menos de $500 millones para la empresa que lo hizo, el Grupo Nieto, pero pues son prácticamente estos, lo demás son de distribución privados, de baja escala. Estos sí son para transportar a gran escala gas LP. Aquí también tenemos puertos, 2 puertos marítimos. Tenemos otro puerto de este lado en Manzanillo y otro que está acá arriba en Ensenada. Como ustedes pueden ver, tenemos capacidad y tenemos inversiones grandes que se hicieron durante muchos años en términos de poder importar y en terminales marítimas, y últimamente, y eso yo creo que es también debido un poco a la incertidumbre que nuestro gobierno nos está dando, están empezando a invertir en ferrocarril, en terminales ferroviarias. Como ustedes saben, las terminales ferroviarias pues, son mucho más económicas que hacer un puerto y hacer barcos y todo eso, ¿no? Y bien, por ley, debería estar Pemex abierto a prestar su infraestructura a todos los privados. Sin embargo, pues creemos nosotros que con el proteccionismo que todavía tiene el gobierno hacia Pemex, pues va a durar mucho tiempo que Pemex no va a dar ese acceso abierto a sus instalaciones. Entonces tenemos nosotros una flamante reforma energética que se aprobó en el 2014 y que para nosotros, en el caso del gas LP, se empezó a implementar en el 2016 y 2017. 2016 fue donde se abrieron las importaciones y 2017 donde se liberó el precio al público. Y eso para nosotros es muy importante porque después de 70 años desde la expropiación petrolera que hizo el presidente Lázaro Cárdenas, siempre tuvimos un precio controlado. Ahora ya somos un mercado liberado y somos un mercado liberado muy joven que apenas tiene un año de haberse liberado, un año y cacho. Entonces antes teníamos como empresas distribuidoras teníamos una manera muy simple de ver las cosas. La Secretaría de Economía nos decía qué precio teníamos que vender y Pemex nos decía qué precio teníamos que comprar. Y la diferencia entre los dos era nuestro margen de comercialización. Eso era una visión muy cortoplacista, era una visión que implicaba que su logística y su algoritmo hiciera que todas las empresas en el país, no importara dónde estuvieran, no importara si fueran buenas o fueran malas, no importara si fueran competitivas o no, ganaran exactamente lo mismo en términos de centavos por litro, centavos por kilo. Entonces, eso hacía que no hubiera competencia. Eso hacía que, de hecho, no importara que fueras malo, no importara que fueras bueno, no habría gran diferenciación. Ya con la reforma energética y con la liberación de las importaciones, pues ahora ya tenemos las opciones de estar con comercializadores y con importadores, que estas son las dos nuevas figuras que creó la reforma energética y que dan la opción de que un distribuidor ahora le pueda comprar a Pemex o le pueda comprar también a un importador o a un comercializador. Y por último, pues ya en la liberación de precios, ahora cada distribuidor tuvo que establecer su propia estrategia de negocio, su propia estrategia comercial y ver a quién le compra y a qué precio vende y empezar a competir entre precios. Y eso ha generado un mercado muy interesante dentro de nuestro país, que todavía no convence muy bien a las autoridades, pero es necesario que las autoridades nos den un poco de tiempo, porque es un mercado que durante 70 años estuvo controlado y que no puedes decir que de la noche a la mañana vas a poder competir en las mismas condiciones. Y precisamente lo que hizo la Comisión Reguladora de Energía es cambiar de un método de cálculo del precio a otro. Este es el precio anterior. El precio anterior estaba basado en un precio público y ese precio público estaba determinado por una estrategia de la Secretaría de Economía y del mismo gobierno, casi del mismo presidente. Y entonces ellos nos hacían el favor de darnos un margen comercial y fijaban un precio de flete y por lo tanto ese era el precio de Pemex. Y nosotros tuvimos ese precio controlado durante 70 años, que estuvo congelado, de hecho, los últimos 14 años antes de la liberación de precios. Y entonces, cuando Pemex fijaba este precio, si agarraba Pemex la referencia internacional,
pues nosotros casi ni nos enterábamos. Y toda esta ganancia precisamente se la quedaba Pemex. Ahora la cosa es totalmente diferente. Ahora el precio viene de la referencia internacional. La Comisión Reguladora de Energía dijo, ahora nuestra base de precio no importa si es Pemex, no importa si es un importador privado, vas a agarrar la referencia internacional, le vas a aumentar los costos de logística para internarlo en el país y por lo tanto ya tienes un precio Pemex, el precio de venta de primera mano hacia los distribuidores. Y luego, ahora le aumentas el flete, le aumentas el margen comercial, estrategia de cada una de las empresas y por lo tanto cada empresa determina su propio margen. Entonces, antes el objetivo del gobierno era ese, que todo el mundo ganara lo mismo. Ahora todos tienen la oportunidad de ganar más o menos dependiendo de sus propias estrategias y de sus propias capacidades. Y aquí se ve, en zonas de alta competencia, porque hay muchos asistentes, muchos jugadores, como la Ciudad de México, como Jalisco, que es precisamente donde les dije que está el alto consumo, pues ves que hay grandes diferencias en los precios, sobre todo en la Ciudad de México. Y sin embargo te vas a estados donde hay muy poca competencia y bueno, pues aquí se ve que no hay gran discusión en el tema. Entonces, esto ha provocado algunas inconsistencias en la estrategia del país y por lo tanto aquí ustedes pueden ver que dentro del cálculo de la fórmula de Pemex agarra este flete completo para poder llegar al estado de Baja California Sur y eso hace que Baja California Sur, a pesar de que es un estado chiquito, un estado con muy poca gente, tenga el precio más caro del país. Y bien, este es el precio al público, este es el margen de los distribuidores como proporción del precio público y aquí es nuestro margen. Vean, durante 14 años nuestro margen estuvo congelado, con lo cual provocó muchos retrasos, provocó que paráramos muchas rutas porque pues, no había el dinero suficiente para poder sacarlas a la calle. Y esto también pasó con Pemex. Pemex de repente, de un mes a otro, perdió el 30% de las ventas cuando se permitió que los importadores pudieran traer producto de Mobile View. Y a partir de ese momento empezó una crisis terrible con Pemex. Pemex sigue vendiendo cada vez menos. Y aquí se ve, este es nuestro volumen nacional. Ustedes ven estas barras verdes que son los importadores nacionales, privados. Estas son las importaciones de Pemex y lo rojo es la producción de Pemex de gas LP. Y se ve que va para abajo. Pemex va, incluso aquí se ve el espacio, este es el precio de Mobile View, este es el precio de venta a primera mano de Pemex, este es el precio público, y aquí se ve que todos estos años, estos 2-3 años donde empezaba la reforma energética, Pemex estaba ganando todo esto. Todo eso le permitió a Pemex compensar la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, con la reforma energética, pues eso se vino abajo y Pemex tuvo que empezar a dar descuentos. Y cuando empezó a dar descuentos es donde también se recrudeció la crisis de Pemex. Y bueno, pues así están las noticias. Se baja el PIB petrolero. Esta gráfica la presentó el que era el secretario de Hacienda y Crédito Público en México, en el que decía que antes Pemex era para mantener el país, Pemex daba dinero y sustituía muchos impuestos. De hecho, Pemex representaba el 70% de carga impositiva, por lo tanto se quedó sin dinero para poder invertir y para poder hacer exploración. Y de repente Pemex empezó a perder dinero, y este dinero implica que ahora Pemex le cuesta al país. Y si Pemex le cuesta al país, pues se le cae la producción de petróleo, se le cae las exportaciones, se le cae todos los productos relacionados, gasolinas, diésel, gas natural, se le está cayendo todo. Se está cayendo Pemex. Pemex no tiene capacidad de inversión, no tiene tecnología y por lo tanto era primordial poder sacar una reforma energética que implicara que el país se pudiera compensar con estas caídas con importaciones y por eso ahorita tenemos importaciones tan altas. Y aquí se ve que lo que hizo la Comisión Reguladora de Energía, a pesar del problema de Pemex,
es proteger a los importadores. Este es el margen de los importadores. Hubo un momento en el que Pemex estaba vendiendo por abajo del precio de Mont Belvieu, pero pues eso lo corrigió la Comisión Reguladora de Energía para proteger a los importadores, porque está dentro de la ley proteger a los importadores. El asunto es que ahora tenemos un nuevo presidente, y este señor, Andrés Manuel López Obrador, 15 años en campaña, a la tercera vez ya por fin ganó, pero no solo ganó, sino pues prácticamente todo el país votó por él. De los 32 estados de la República, 31 votaron por él, y además tiene la mayoría en el Congreso. Nuestros peores temores se vinieron, porque este señor es socialista, este señor es de mano izquierda, es muy contrario a la reforma energética, es muy pro Pemex de los 80s, es muy, él es de Tabasco, y por lo tanto el Tabasco era un estado petrolero muy boyante, y con esta caída de Pemex ahorita es un pueblo desierto, y él quiere reactivar su pueblo, él quiere reactivar Pemex, y tiene un equipo de trabajo, la secretaria nueva de Energía que nombró, que son pro Pemex, contra la reforma energética, y acaba de nombrar un nuevo director general de Pemex, y ese señor nuevo director general de Pemex es un político muy cercano a él que no sabe nada de petróleo. Entonces, realmente este señor va a poder hacer lo que quiera con la reforma energética y lo que quiera con Pemex. Entonces, nosotros vemos eso como un reto. ¿Qué va a pasar con con Pemex? ¿Qué va a pasar con el acceso abierto? ¿Qué va a pasar con el control de precios? Él dice que nos va a congelar durante 3 años el control de precios, que va a congelar el precio del gas LP y luego lo va a bajar los siguientes 3 años de su sexenio. ¿Por qué dice eso? Porque va a reconfigurar las 6 refinerías y va a construir 2 refinerías más. Y él dice que en 3 años va a poder hacer todo eso. Esperemos realmente que lo logre. Y por lo tanto, pues ellos van a tratar de bajar nuestros precios al público, y nosotros creemos que eso es malo, y va a provocar subsidios, que también nosotros no creemos mucho en los subsidios. Y como parte de la reforma energética también tenemos el hecho de que pues tenemos muchas nuevas figuras. Estas eran las figuras que teníamos antes de la reforma energética, y esto es ahora lo que tenemos después de la reforma energética. Todo esto es adicional a esto, Entonces, antes de la reforma energética, nuestro costo comercial era más o menos 1.3%, hablo del costo regulatorio, contra el precio al público. Y ahora tenemos un 4.4% adicional, y lo único que nos trajo la reforma energética son más gentes haciendo regulación y subiendo nuestro costo regulatorio, pero no tenemos resultados. No vemos nosotros un resultado concreto todavía de toda esta sobreregulación. Esta regulación se ha hecho casi para tratar de controlar el mercado ilegal y el robo de hidrocarburos. Sin embargo, siempre terminamos pagando los mismos, los cautivos. Y es como una especie de invitación a que seas un ilegal y que seas un informal, porque a pesar de que tienes gas robado, que es mucho más barato, no tienes que cumplir con todo este sobrecosto regulatorio, y además tienes que contratar gente específica para poder cumplir con todo esto. Entonces, creemos nosotros que todavía nos falta mucho tiempo para saber si realmente va a traer resultados esto o no. Y tenemos una muy nueva reguladora de reguladores. Esta Comisión Nacional de Mejora Regulatoria regula los reguladores, y ahora vamos a tener que, cada vez que pongamos nueva regulación, van a tener que hacerla a costa de otra regulación, o por lo menos del costo regulatorio, pero bueno, ya después de atole, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que nosotros le vamos a pedir a la nueva secretaria de Energía ahora que platiquemos con ella? Esperemos muy pronto. Pues primero, necesitamos seguir con la liberación de precios, necesitamos seguir con la libre importación, y eso lo debe de privilegiar. Como Pemex ahorita no está en la posición de poder hacer el 100% del suministro nacional, y no está en la posición de
de poder dejar las importaciones, pues necesitamos todavía de los importadores. Entonces hay que seguirlos protegiendo y hay que seguir protegiendo la inversión en distribución, porque eso hace que cada vez tengamos más infraestructura. Hay que, obviamente, volver a la regulación anterior. La regulación anterior que teníamos era muy buena y no necesitábamos de todo este sobrecosto regulatorio. Necesitamos acciones muy concretas contra el robo de gas. Como les dije, la regulación se publica, pero el gobierno no hace algo realmente efectivo para que se aplique esta ley y esta regulación, sobre todo en los que están de informales. Y luego la regulación asimétrica Pemex. Aquí sí necesitamos que haya una regla muy clara. Nosotros creemos que este gobierno va a privilegiar mucho a Pemex, pero no debiera hacerlo a costa de los privados que ya hicieron su infraestructura y sus inversiones. Y por lo tanto, también queremos que impulse el gas LP. Los gobiernos, no sé por qué razón, siempre les gusta estar promoviendo el gas natural. Aquí nosotros le vamos a pedir que promueva el gas LP. Tenemos grandes oportunidades de crecimiento, sobre todo en el autogás y también en la sustitución de leña y carbón. Hicimos un programa de sustitución de leña y carbón, le dimos a la gente kits que estaban usando leña, les dimos kits de regalo. Así fue lo que hicimos con el gobierno. Le regalamos un kit con una estufita y un tanque, y en vez de usarlo y quitar su estufa de leña, lo que hicieron fue venderlo. Y entonces fue un verdadero fracaso, pero ahí sí creo yo que, como decía, no sé, creo que fue alguno de ustedes, necesitamos un subsidio para que realmente esa gente deje de usar leña y empiece a usar gas LP. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.